días. Vamos a dar inicio a la solución de problemas que se resuelven usando sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Para este caso vamos a trabajar el ejercicio 193 de la álgebra de Baldor, que es digamos que un referente interesante para comenzar a ejercitarnos en la resolución de este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a trabajar con el ejercicio número 1, que me dice, la diferencia de dos números es 40 y un octavo de su suma es 11. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de pensar qué, qué partes o qué expresiones del problema se pueden plantear como ecuación. Entonces, ahí identificamos que la primera ecuación podría salir de esta frase. La diferencia de dos números es 40. Normalmente la gente asocia diferencia a características entre dos objetos. Aquí estamos hablando diferencia y la diferencia vamos a recordar que es el resultado de una resta. Entonces me están diciendo que la diferencia de dos números es 40. Es decir, que si yo resto dos números cualquiera, el resultado es 40. Y ahora la otra ecuación sale de la siguiente frase, de este pedacito. Dice, un octavo de su suma es 11. Aquí está hablando de la suma de los mismos dos números que estábamos trabajando acá. Entonces, diferencia de dos números igual 40. Entonces, lo primero que vamos a hacer para comenzar es definir que x va a ser el primer número y que y va a ser el segundo número. Listo. En ese caso, nosotros venimos acá y vamos a iniciar. Decimos que x, lo que les está diciendo, el primer número, y y es el segundo número. Independientemente de cuál tomen ustedes. Por ejemplo, ustedes pueden definir A primer número, B segundo número, o A segundo número y B primer número. Lo importante, o sea, es decisión de ustedes. Lo importante realmente es que ustedes tengan presente cuál era el primero. ¿Por qué? Porque el problema decía que la diferencia de los dos números era 40. Entonces, x menos y es igual a 40. En este caso, estamos asumiendo, no lo estamos diciendo, no me lo dice el problema, pero al definir x como el primer número y y como el segundo número, estoy definiendo una relación de orden muy importante, y es que x es mayor que y. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque si x fuera menor que y, la diferencia de ellos sería negativa. Entonces acá vamos a tener en cuenta esto. Si bien no nos lo da el problema, podemos inferirlo. Y la segunda parte del problema me dice que un octavo de su suma es 11. Entonces, dice un octavo de su suma, entonces aquí lo podemos representar de la siguiente forma. La segunda ecuación podría representarse como un octavo de su suma. Como les decía, su suma se refiere a la suma de los dos números. Y me dice que es 11. O sea, ahí no necesariamente me va a decir que es igual. Tenemos que interpretar esas expresiones. Entonces, un octavo de su suma es igual a 11 o es 11. Ya tengo los dos problemas. Entonces, las dos ecuaciones, perdón. Esta sería mi ecuación 1 y esta sería mi ecuación 2. Lo podría trabajar de una vez como un sistema de ecuaciones. Vamos a recordar que es mucho más cómodo trabajar con coeficientes enteros. Entonces vamos a tratar de eliminar ese 8. ¿Cómo vamos a eliminar ese 8? Vamos a recordar que cada vez que yo tengo esto, un octavo, por ejemplo, x más 11, x más y, perdón, igual 11, yo podría multiplicar toda la expresión por 8 y eso haría que este 8 que está aquí como denominador cambiara. ¿Cómo quedaría?
Esto quedaría 8 multiplicando el miembro izquierdo de la ecuación, que me quedaría 8 multiplicado por 1/8 de x más y 8 multiplicando a 11. Recordemos por favor que debemos multiplicar ambos miembros de la ecuación. Acá 8 que multiplica y 8 que divide, o sea, podemos simplificarlo. Aquí me queda 1 factor de x más y, quiere decir que puedo destruir el paréntesis de una vez. Me quedaría simplemente x más y igual a 88. Quiere decir que la ecuación 2, que tenía denominador 8, puedo reemplazarla por una equivalente, que sería esta, x más y igual a 88, por lo tanto esta sería mi nueva ecuación 2. Este proceso es muy importante para después evitar tener problemas con la resolución de estos sistemas de ecuaciones. Entonces ahora tenemos x menos y igual a 40, nuevamente mi ecuación 1, y x más y igual a 88, mi ecuación 2. Como se puede observar, es muy fácil, tenemos aquí menos y aquí más y, es muy fácil utilizar el método de eliminación para resolverlo, por lo tanto lo vamos a hacer. Volvemos a copiar las ecuaciones, x menos y igual a 40 y x más y igual a 88, y vamos a sumar. En este caso, menos y, más y, lo cancelamos, queda 0y, quiere decir queda 0. X más x me queda 2x. 40 más 88 me quedaría 128. Ahora me dice acá que x es igual a 128 dividido 2. Simplificamos o realizamos el cociente, obtenemos el cociente 128 dividido 2, pues me queda 64. Ya aquí hallé uno de los valores del sistema de ecuaciones, el componente en x. Ahora vamos a hallar el y. Recordemos que para hallar el y podemos reemplazar el valor de x o en la ecuación 1 o en la ecuación 2. En este caso lo voy a reemplazar en la ecuación 2 porque quiero hacerlo en la ecuación 2. Recuerden que ustedes pueden decidir en cuál de las ecuaciones lo van a reemplazar. Como decíamos que x es 64, entonces vamos a recordar, x lo vamos a cambiar por el valor de 64. Ahora, más y, esto me da igual a 88. Aquí simplemente despejamos, y es igual a 88 menos 64 y hacemos esa resta. 88 menos 64 me quedaría 24. Listo, en este caso ya tengo la solución del sistema de ecuaciones. Sería, si lo miramos gráficamente, sería el punto de corte de las dos rectas 64,24. O sea que los números serían 64 y 24. ¿Cómo lo comprobamos? Mirando si las dos condiciones se cumplen. ¿Cuáles son las dos condiciones? La condición 1 correspondiente a la ecuación 1 y la condición 2 correspondiente a la ecuación 2. ¿Qué me dicen? Que la resta de los dos da 40. Entonces lo primero que yo digo es, pues el x, o sea 64, menos el y, 24, me debe dar 40. Si eso se cumple, se cumplió la ecuación número 1, o sea condición número 1. 64 menos 24 me queda 40, 40 igual 40. Quiere decir que la condición se cumplió. Ahora vamos con la condición número 2, que me la da la ecuación número 2. Y dice que x más y igual a 88. Entonces ahora x, 64, más y, 24. 64 más 24, pues me queda obligatoriamente 88. 88 es igual a 88. Por lo tanto se cumplió la segunda condición, que era que la suma de los dos números fuera 88. De esta manera sabemos que tenemos perfectamente la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, es muy importante recordar que la respuesta no se deja así, que se debe escribir la respuesta a la pregunta que me hicieron. ¿Cuál era la pregunta que me habían hecho? Hallar los números. Entonces, lo que dice uno es simplemente los números
son 64 y 24. Y esta es la solución. Es necesario escribirla porque no estamos resolviendo simplemente ejercicios, estamos resolviendo problemas y debemos responder a la pregunta que nos hicieron. Bueno, espero que hayan entendido todo. Muchas gracias.